esta habilidad para usar la ecolocalización. La ecolocalización es una especie de zona natural que permite a los delfines visitar el objeto. Para ello, los delfines emiten ondas de sonido de alta frecuencia. Luego, escuchan el eco que deja esas ondas a representar en los objetos de su entorno. Un aspecto muy importante de nuestra convivencia con estos delfines es desarrollar vínculos con ellos que sean buenos.
Muchas gracias por venir a nueva parte de nuestra presentación del cine. Esperamos volver a verlos.